Muy buenos días, comunidad. Este 9 de mayo de 2023, bajo la gracia de nuestro Creador, quiero compartir con ustedes inquietudes que he elaborado en el escenario académico, como también en diferentes conferencias, foros en los que he participado por fuera de la universidad, haciendo mención de las características del sistema acusatorio, claro, a partir de la lectura que he hecho del texto Derecho y Razón del profesor Luigi Ferrajoli, fundamentalmente su página 564. Del concepto de sistema acusatorio hemos extractado las partes en plano de igualdad, la publicidad, entendiendo que estas dos características se convierten en una fuente constitucional nuestra, la consagrada en el artículo 29, inciso cuarto, como que ahí partimos de la premisa de la presunción de inocencia, destacamos la publicidad, materializamos con ella el derecho a la defensa y la contradicción. Publicidad en términos ampliados, no limitados exclusivamente a quienes son actores del proceso. Pues bien, empiezo compartiendo un pensamiento que ya conocemos en esta página, uno que le dio la fuerza pertinente a la publicidad, a punto que autorizó que a un ciudadano del común se le dieran copias de los registros de audiencias públicas que se habían agotado dentro de un proceso penal. La Corte desechó que tuviera que contar con la condición de parte. Así lo dijo la Sala de Decisión de Tutelas número 2, con ponencia del honorable magistrado Hugo Quintero Bernate, radicado 643.110.605, decisión del 16 de junio del año 2020, que comparto con ustedes con la siguiente fuerza. El punto 3 a la página 6 dice: diferentes tratadistas, desde los maestros clásicos hasta los modernos, han aspirado y enseñado a lograr un proceso público como garantía de control e imparcialidad de los actos de jueces e intervinientes en el proceso penal. Jeremías Bentham respondía en el Tratado de las Pruebas Judiciales a quienes veían peligro en un procedimiento aparentemente tiránico que unos poderes nominalmente iguales son en la realidad muy diferentes según que los jueces los ejerzan en secreto o a la vista del público. Y en el mismo sentido abogó Carrara en su programa de Derecho Criminal. Y desde los albores de la Revolución Francesa, Mirabeau arengaba en la Asamblea Nacional: dadme el juez que vosotros queráis, parcial, corrupto, incluso mi enemigo si queréis, siempre que él no pueda actuar más que ante la cara del público. Maravilloso pronunciamiento, dándole el sentido que corresponde a la publicidad como garantía del ejercicio del derecho a la defensa. Que lo encontrábamos nítido desde el decreto 2700 de 1991. Recordemos que en su vigencia se emitió la sentencia C-412, septiembre 28 del 1993, y a partir de los puntos 14 al 21 la Corte aboga por esa publicidad aún desde el momento mismo de la noticia criminis. Recordemos que en ese mismo sentido, la Honorable Corte Constitucional se pronunció frente a la Ley 600 de 2000. La persona investigada no tenía acceso a la actuación porque no se le comunicaba que lo estaban investigando. La Corte declara exequible el artículo 176 con la sentencia C-836 de octubre 8 del año 2002 y le permite ese acceso. Posteriormente se declara exequible el artículo 126, esa diferencia que existía entre imputado y sindicado, y la Corte dice no puede haber ningún margen de diferenciación en lo que respecta al derecho a la defensa, C-33 de enero 28 del año 2003. Lo que se refrenda cuando se hablaba de la reserva de la investigación previa en el artículo 323, y la Corte dice no puede existir, hay que notificar al investigado y permitirle que conozca el material probatorio, sentencia C-96 de febrero 11 del año 2003. Y estas providencias son las que hemos venido abogando en vigencia de la Ley 906 del año 2004. Las hemos venido reclamando. No entendemos como un proceso que por característica es público tenga implementada la reserva a la que se ha elevado a la audiencia de formulación de la acusación, sin tener en cuenta que un día a la Ley 906 se le quiso crear una norma especial para efectos de hablar reserva. Lo hizo la Ley 1908 del año 2018 con el artículo 22, creando el artículo 210b, pero la Corte Constitucional lo erradicó
con la sentencia C-559 de noviembre 20 del año 2019. Y en esa lucha hemos dicho, no tiene sentido, no tiene explicación que sigamos hablando de reserva dentro de la investigación e indagación en Ley 906. Pues hay un avance. Tenemos el radicado 128.510, una decisión del 16 de febrero de 2023, ponencia del doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por vía de tutela, de nuevo, está diciendo, no tiene sentido, primero, que se hable de reserva sin ubicarnos en el artículo 18 de la Ley 906. Es decir, sin ubicarnos en aquellos parámetros en que se pueda decir que el documento, que el elemento no puede ser descubierto porque se causa un grave daño a la investigación. No tiene sentido que en un proceso público, donde en la audiencia de medida de aseguramiento es obligación de la Fiscalía descubrir unos elementos, que posteriormente los pida la defensa, le respondan que no, porque tienen que esperar la audiencia de formulación de la acusación. Pues la Corte Suprema de Justicia está resolviendo dos discusiones. Primero, ¿se puede abiertamente plantear la reserva de la indagación y de la investigación? Dice no. En todo caso, debe indicarse a la persona por qué razones un elemento no puede ser descubierto. Tienen que ser razones regularmente reguladas por la ley. Y segundo, está diciendo, si un elemento ha sido descubierto, por ejemplo, por obligación, como lo manda el artículo 287, numeral segundo, parte final para la medida de aseguramiento, como lo refuerza el artículo 306, ¿qué explicación se tiene para que posteriormente se le diga al investigado no hay forma de descubrírselo hasta que no se haga la formulación de acusación? La Corte dice, hay que descubrir todo elemento que ha sido descubierto en garantía de la publicidad y el derecho a la defensa. Extraordinaria providencia, Dios nos sigue bendiciendo, amén y amén.